Buenas, el día de hoy quería mostrarles cómo sacar el máximo provecho al evento de High Roller o apostando alto dependiendo de cómo se llame en cada país. Prácticamente lo principal que necesitamos es dejarlo como una próxima recompensa, ya sea en un evento o en un torneo como lo tengo yo aquí ahora mismo. Para esto evidentemente voy a estar ocupando una aplicación original y un clonador, ¿vale? Ahora mismo me encuentro dentro del clonador y también estoy usando una aplicación modificada para acelerar la velocidad de juego. Y me están llegando cartas. Quería agradecer a mi moderadora de mi grupo de WhatsApp y a las otras personas que también me van a estar enviando cartas durante el video, ya que las necesitaba para llegar a los 10.000 dados y obtener dados por 1000, ¿vale? Porque esto es para sacarle máximo provecho a las tiradas por 1000, que me faltaba muy poco. Entonces, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Prácticamente yo aquí ahora mismo ya tengo registrado que en un por 100 a mí me va a tocar sí o sí la casilla número 6, que es la casilla del tren, y con eso me da cabal para reclamar el evento de High Roller. Entonces, todo esto yo lo voy a hacer sin conexión a internet. Una vez que reclame eso, prácticamente yo simplemente voy a comenzar a hacer tiradas sin conexión a internet, ya sea en por 1000, por 500, por 200 y por 100, para sacarle sí o sí el máximo provecho. Ya por 50 no noto porque no sé, no le veo mucha necesidad, ¿no? Así que nada, simplemente pues aumento mi multiplicadora por 100. Aquí pues nada, me pongo a reparar, hacemos una construcción, salimos. Y pues la velocidad del juego ahora mismo lo tengo en por 1, lo voy a bajar porque prácticamente por 2 capaz me sale muy rápido el mensaje de que no hay conexión a internet. Y bueno, simplemente pues una vez hecho todo eso, lo siguiente que voy a hacer va a ser desactivar la conexión a internet. Yo para esto pues le voy a estar dejando unos iconos aquí a la izquierda, creo, para que se enteren cuando desactivo el internet y cuando lo vuelvo a activar. Y aquí a la derecha dejaré una especie de hojita donde voy a anotar las tiradas, ¿vale? Ahora mismo acabo de hacer la primera tirada sin conexión a internet. Yo ya sabía que me iba a tocar sí o sí el 6 y siempre voy a volver a esta casilla para hacer las tiradas tanto en por 1000, en por 500, por 200 y por 100, ¿vale? Así que nada, reclamamos todo esto, estoy sin conexión a internet, vuelvo a subir la velocidad por 2, no sé por qué hice eso. Y nada, aquí reclamando el evento, pues ya me dan 10 minutos de High Roller, que evidentemente pues no vamos a ocupar porque estamos haciendo todo sin conexión a internet. Ya hacerlo sin conexión a internet prácticamente no se guarda ningún registro, absolutamente nada de lo que debemos haciendo. Y aquí, como podrán ver, llegué a los 10.000 dados solo por 2 dados nomás, que tengo extra ahí. Y nada, pues prácticamente fue demasiada suerte. Aquí hacemos el primer registro de nuestra primera tirada, que creo que es un 7. Y mi siguiente tirada aquí es un 6. Y así simplemente vamos a estar haciendo todo rápido mientras lo anotamos. Aquí me volvió a salir de nuevo el 6. Aquí me toca otro 7. Aquí otro 7. Creo que no lo alcancé a ver bien los dados. Aquí pues me tocó un 6. Aquí me va a tocar un 9. Todo esto lo voy anotando en un libro y luego pues con ayuda de eso nos vamos a guiar, ¿vale? Los siguientes números que me tocaron fueron 11 y 6 y luego de eso pues ya se me fue completamente la conexión. Alcancé a hacer aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiradas en por 1000. Muy pocas la verdad, normalmente debería dejarnos dar unas 11 o 13 tiradas, pero bueno. Tal vez porque le aumenté la velocidad de juego un por 2, pues hice que se acelera un poco más lo de la desconexión de internet, que no estoy seguro que la verdad funciona así o no, pero bueno. Ahora que pues aquí simplemente opto por salir de la aplicación en la que me encuentro y cambio a la otra, ¿vale? Para los que son usuarios iPhone o iOS, evidentemente ustedes al usar dos dispositivos simplemente pues empiezan en un dispositivo y lo hacen luego en otro. Aquí, como podrán ver, pues sigo en la misma casilla anterior a donde prácticamente comenzamos a reclamar el evento. Como lo reclamamos todos sin conexión a internet, ya tengo el registro de todas mis tiradas en por 1000. Ahora lo siguiente que yo necesito obtener es el registro de mis tiradas en por 500. Así que para esto pues simplemente, como podrán ver, recientemente mejoré una construcción para no tocar el multiplicador, lo cual tampoco no afecta en nada. Si quieren pueden tocar el multiplicador, pero bueno, normalmente eso no debería cambiar en nada. Normalmente siempre después de tocar cualquiera de los dos es solo esperar unos 10-12 segundos. Y bueno, aquí voy a desactivar la conexión a internet. Reclamamos la recompensa del High Roller y comenzamos a anotar todas las tiradas en por 500 también. Y bueno, aquí ya decidí aumentar la velocidad de la grabación en por 2 para que vaya un poco más rápido. Y ya. Simplemente pues como podrán ver, una vez más estamos sin conexión a internet, estamos reclamando recién el evento. Y lo siguiente que voy a hacer es subir el multiplicador de 2 a por 500 y comenzar a hacer todas mis tiradas. La primera tirada que me toca es un 9, luego un 7, ahora me toca un 5, ahora un 7... Luego 3, 10, 7, 6, 9, 9. Bueno, yo aquí lo tengo anotado. De todas formas, como digo, aquí a la derecha capaz se los estoy dejando en una especie de hoja que descargue de internet. Y ahí les dejo las tiradas para que ustedes más o menos se guíen de todas las tiradas que me tocaron, o pueden verlo durante el video también. Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo de esto? Una vez que yo tenga registradas todas mis tiradas, tengo dos opciones. Si quiero, pues lo puedo guardar para este evento actual o para el próximo evento, cosa que me pasó durante la grabación, ¿vale?
Otro problemita que normalmente pasa aquí es cuando caes siempre en casillas de trenes, ya que al tocarte a veces demolición o un atraco bancario prácticamente se pierde mucho tiempo, y a la vez como no cargamos esa animación con anterioridad, pues prácticamente siempre nos sale mensaje de error. Así que para evitar eso, pues simplemente pues una vez que caigamos en una casilla de tren, simplemente lo volvemos a hacer, y la próxima vez que volvamos a caer en esa casilla de tren y nos toca una demolición o algo así, prácticamente ya debería dejarnos avanzar un poco más porque ya habíamos cargado esa información. Cosa que yo no hice aquí, porque lo siguiente que voy a hacer es hacer lo mismo ahora con el multiplicador en por 200, el cual solo me dejó hacer aproximadamente 3 tiradas, ¿vale? También como recomendación, si están usando la aplicación modificada, pues aunque sea bajen la velocidad por 1, o bueno, yo lo estoy usando en por 2, pero si quieren ustedes lo bajan por 1 para que les dé un poco más de tiempo a ver qué tirada toca y ir anotándola constantemente, ¿vale? Bueno, yo estoy haciendo esto notando con 4 tiradas porque siento que en por 1000, en por 500 y por 200 y por 100 prácticamente es lo mejor para sacarle provecho a cualquier tirada que nos vaya a tocar. El punto es que con esto nosotros tenemos información de en qué casilla vamos a caer con cada tirada, porque se guarda absolutamente de todo. Hasta se podría guardar con 50, por 20, por 10, por 5, por 1, que es algo que me preguntaron una vez, que de hecho también expliqué en el anterior vídeo y por eso lo subí explicándolo con por 100 y por 50. Pues bueno, aquí lo vengo a hacer con por 1000, por 500, por 100 y por 200 prácticamente. Nada, aquí como podrán ver, pues con las tiradas en por 200 me salió el mensaje de internet, de reconexión a internet muy rápido, así que nada, simplemente pues vuelvo a activar la conexión a internet y vuelvo a la aplicación original, o bueno, la aplicación modificada en mi caso. Y una vez que ya tengamos todo este registro de tiradas, lo único que tenemos que hacer es jugar con la conexión a internet activada todo el rato, simplemente sacándole el máximo provecho a nuestras tiradas y también pues al evento de apostando alto, ¿ok? Aquí me gustaría mostrarles un pequeño error que me pasó, o bueno, un enorme error que fue prácticamente, pues yo esperé, como ya le quedaban 15 minutos del evento, pensé en no usarlo ahora el high roller, y bueno, pues volví cuando ya le quedaban pocos segundos y mi objetivo era prácticamente reclamar el evento cuando ya quedaban estos pocos segundos, para simplemente pues tras que inicie el nuevo evento, pues con las tiradas que tenía registradas, pues comenzarlo y avanzarlo lo más rápido posible. Cosa que no pasó, porque bueno, pasó esto de aquí prácticamente, que tras que le quedaban unos 10 segundos, yo hice la tirada por 100, caí en la casilla del tren, pero no reclamé los puntos del evento, porque hasta que haga la animación, hasta que haga el atraco bancario, la demolición, pues no me dio el tiempo. Y simplemente pues ese fue error mío. Y para arreglarlo, lo único que yo hice pues fue volver cuando salga el evento de apostando alto de manera gratuita, por así decirlo, cuando aparece de manera automática después de cierto tiempo, pues eso fue lo que hice yo. Volver cuando ya volvió a aparecer el evento, con el nuevo evento, que creo que esperé aproximadamente unas 4 horas que me avisó mi moderadora que iba a salir, y nada, pues simplemente como podrán ver, pues las tiradas se guardaron, simplemente no me moví esa casilla y todo estuvo exactamente bien. Y bueno, aquí para mi suerte salió un evento de fichas que es el mejor para sacarle provecho a esto. Tuve demasiada suerte que salía este evento y ya volví cuando me tocó el evento. Hice una tirada por 500 porque en base al registro pues era la única tirada que podía caer en un lugar con escudo y encima me devolvía todos los dados y ganaba dinero. Luego decidí seguir analizando y solo vi que la tirada por 200 caía en una casilla de evento para seguir avanzando. Esto es literalmente como hacer tiradas en las que no se pierde ni un solo dado literalmente, ya que todas nuestras tiradas nos dan sí o sí beneficio. Quizás demoré unos 10 a 15 minutos en registrar las tiradas de las 4 casillas, creo que se demora como 3 minutos y medio por cada registrada de cada uno. Y nada, pues al final es beneficioso si eres una persona que tiene pocos dados, como en mi caso de mí recién voy a llegar a los 10.000 para activar mi multiplicador por 1000. Y simplemente pues se le saca bastante provecho, la verdad. Y nada, aquí simplemente pues comencé a hacer tiradas ya sea en por 1000 o por 500 o por 200 o por 100. Simplemente dependiendo de lo que más me convenía, ya que todas las tiradas se siguen repitiendo. Y fue así como literalmente avancé casi la mitad del evento, casi me lo acabo. Y nada, pues eso sería todo. Me despido, hasta luego.